Bien, buenos días. Nuevamente, pues, a través de este medio, llegando a sus hogares para poder desarrollar la presente sesión. Desarrollo mi proyecto 2, la segunda parte, se podría decir así. Quien les saluda el profesor Felipe Ramos Paucar. Soy docente de la institución educativa 5149 San Juan Bautista, del área de ciencia y tecnología. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de tercero A, B y C. Bien, antes de poder empezar, vamos a considerar las normas de convivencia, muy importante, como el respetar las ideas de los demás, no utilizando términos inapropiados ni emoticones, participamos pues ordenadamente, también representando las actividades en el día indicado, que es muy importante. Bien, el reto es que ustedes van a explicar y argumentar con base a conocimientos científicos y tecnológicos los beneficios del ahorro de energía eléctrica para la mejora de la economía de la familia y de la comunidad y para hacer frente a la problemática de la conservación del ambiente vinculada al calentamiento global. Luego van a responder qué relación hay entre el ahorro de energía eléctrica y la mejora de la economía en la familia y en la comunidad. ¿Qué relación hay entre el ahorro de energía eléctrica y la conservación del ambiente? ¿Qué relación hay entre el uso adecuado de artefactos eléctricos en casa y el ahorro de energía? ¿Cómo determinar la cantidad de energía eléctrica que consumimos en casa? Las evidencias es que ustedes van a elaborar un texto argumentativo en el que propongas explicaciones sustentadas en información científica sobre los beneficios de la práctica sistemática de evidencia de energía eléctrica en la mejora de la economía, de la familia y la comunidad. Asimismo, un argumento sobre las implicancias del ahorro de energía en la reducción del calentamiento global, basado en conocimientos científicos. También tu reporte de indagación sobre la relación entre el uso adecuado del electrodoméstico en casa y la reducción del pago por los servicios de energía eléctrica, y el diario reflexivo del desarrollo de sus competencias. Primero, ¿qué necesitaremos? Tus saberes o talentos y mucha imaginación. Los recursos que están disponibles en la plataforma de Aprendo en Casa, los recursos, en este caso, el recurso 4, aprendemos sobre el consumo de energía eléctrica. El recurso 2 nos evaluamos, recurso 5 relacionamos el uso de energía eléctrica con el consumo mensual. Y segundo, ¿qué haremos? Tu reto será determinar acciones que puedas realizar en tu tiempo libre para ahorrar energía eléctrica en tu hogar. Asimismo, indagarás para establecer cómo se relacionan el ahorro de energía eléctrica y el consumo de energía eléctrica en kilowatts hora al mes y el monto a pagar por este servicio. Asumirás el reto de explicar y argumentar con base en conocimientos científicos y tecnológicos los beneficios del ahorro de energía eléctrica para la mejora de la economía de tu familia y la comunidad y para la conservación del ambiente. Muy bien, el propósito que vamos a desarrollar es generamos, registramos y analizamos datos sobre la energía eléctrica e indagamos sobre el ahorro de energía eléctrica. La competencia que se van a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Y la otra competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a reflexionar y para ello vas a involucrar a tu familia en actividades concretas para ahorrar energía eléctrica en casa para obtener resultados apreciables y tomar conciencia de este proceso. Las acciones que orientarán al proceso se inician con la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre el tiempo de funcionamiento de un electrodoméstico y el consumo de energía eléctrica? Importante la pregunta, ¿verdad? Vamos a repetirla. ¿Qué relación hay entre el tiempo de funcionamiento de un electrodoméstico y el consumo de energía eléctrica? Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un electrodoméstico que está funcionando
más tiempo, la energía que va a consumir será menor, será mayor, y eso en qué económicamente de repente nos beneficia o nos perjudica. Entonces eso lo van ustedes a explicar mediante su respuesta ahí también. Luego vamos a explorar. Para ello vamos a leer el recurso 4, aprendemos sobre el consumo de energía eléctrica. Y aquí vas a resaltar las ideas principales. Luego vas a responder las siguientes preguntas. Después de leer la sección La energía eléctrica en casa, vas a responder: ¿qué electrodomésticos tienes en casa? Ya en la clase anterior muchos han dado ya, digamos, su respuesta, pero hoy vamos a corroborar aquello. Luego, ¿qué aparatos eléctricos crees que consumen más o menos energía eléctrica? La otra pregunta es: ¿qué aparato implica mayor gasto para la familia? ¿Cómo se calcula el consumo mensual de energía eléctrica? ¿En qué unidades se mide la energía eléctrica consumida? Entonces es el momento de que compares y amplíes lo que ya sabes en relación con el consumo de energía eléctrica en casa y la forma como se mide la energía consumida al mes. Asimismo, deberás iniciar el proceso de indagación sobre la relación entre el ahorro de energía eléctrica en casa y el consumo de energía registrado en el medidor que se tiene en casa. Muy bien, después de leer la sección La electricidad vas a responder: ¿en qué unidades se mide la potencia eléctrica? ¿Cómo puedes saber cuánta energía consume un aparato eléctrico? ¿Cómo puedes saber cuánta energía has consumido en el mes? ¿Cuánto cuesta un kilowatts hora en soles? ¿Cuánto pagan en tu casa por la energía consumida en el mes? Muy importante, ¿verdad? Ok, si pudieras hacer algo en tu tiempo libre para reducir el consumo de energía eléctrica, sería muy útil. Tienes la oportunidad de resolver el problema del uso indiscriminado de energía eléctrica en tu hogar para contribuir a la mejora de la economía de tu familia y comunidad y aportar por la conservación del ambiente. Esto lo harás de un modo innovador y creativo, y lo más importante, en tu tiempo libre. ¿Qué electrodoméstico tienes en casa? ¿Cuál de estos aparatos consume más o menos energía? ¿Qué aparato usa tu familia más tiempo? ¿Qué aparato usa menos tiempo? Las preguntas anteriores nos llevan a otras preguntas, por ejemplo: ¿qué aparato implica mayor gasto de dinero para la familia? ¿Qué aparato implica menor gasto? ¿Cómo se calcula el consumo mensual de energía eléctrica? ¿En qué unidades se mide la energía eléctrica consumida? Debemos informarnos para continuar con la indagación, por ejemplo. No todas las planchas consumen la misma cantidad de energía eléctrica, sino que depende del tamaño y del modelo. Hay planchas con y sin vaporizador, pequeñas, medianas y grandes. Para responder a estas y otras preguntas, tu reto será determinar mediante proceso de indagación la relación entre el ahorro de energía eléctrica en casa y el monto a pagar por el servicio. Asimismo, elaborarás un texto argumentativo basado en conocimiento científico en el que sustentes tu posición respecto al uso responsable de energía eléctrica para reducir o incidir en el problema del calentamiento global. Allí vemos al lado izquierdo de la pantalla lo que es la energía eléctrica en casa y todos los artefactos eléctricos que podemos tener en casa y cuál es el consumo de energía que cada una de estas, por ejemplo, realiza, ¿no? Por ejemplo, vemos la lavadora al 8%, un televisor 10%, una computadora es el 1% de lo que se consume en casa. Bien, a continuación te invitamos a revisar la sección Proceso de Indagación. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando uno va a realizar una indagación, lo primero es que se va a problematizar una situación. Luego se diseña estrategia para hacer una indagación, se genera y registra datos e información, analizamos datos e información y finalmente se evalúa y se comunica el proceso y los resultados de tu indagación. Entonces vamos a empezar problematizar situaciones. La problematización de situaciones implica la formulación de la pregunta de indagación y la hipótesis. Para ello te sugerimos leer las recomendaciones y los ejemplos expuestos. Luego responde las preguntas planteadas. Muy bien, a ver, vamos a revisar aquí. Vamos a observar, por ejemplo, la pregunta de indagación y las hipótesis.
Para ello vamos a estar atentos porque vamos a considerar, por ejemplo, 3 preguntas y también como ejemplo vamos a proponerte que tú puedas plantear una pregunta de indagación y luego elaborar la hipótesis también. Por ejemplo, vemos ahí en la A, ¿qué relación hay entre el tiempo de funcionamiento del televisor y el consumo de energía eléctrica? Miren cómo se elabora una hipótesis. Aquí en la hipótesis tiene que considerar justamente las variables también. Como vemos, por ejemplo, aquí en la pregunta dice, ¿qué relación hay entre el tiempo de funcionamiento? Entonces, el tiempo de funcionamiento que vendría a ser la variable independiente, aquí nosotros estamos considerando también la hipótesis, si disminuimos el tiempo de funcionamiento del televisor, entonces menor será el consumo de energía eléctrica. Si ustedes se dan cuenta, aquí también consumo de energía eléctrica está inmerso aquí en la hipótesis. Por lo tanto, cuando elaboremos nosotros la hipótesis, debemos de considerar esto de aquí. ¿Ya? Debemos de considerar que en la hipótesis también tiene que evidenciarse la causa y el efecto, es decir, la variable independiente y la variable dependiente también. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el tiempo de uso de la plancha y el cargo por energía eléctrica? Observen aquí, en la hipótesis, si disminuimos el tiempo de uso de la plancha, miren, aquí se encuentra entonces ya esta variable, entonces disminuirá el cargo por la energía eléctrica. Es decir, en otras palabras, esta palabra de acá dice disminuir el cargo, es decir, pagaremos menos entonces, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿qué relación hay entre el tiempo de uso de la terma eléctrica y el consumo de energía eléctrica en kilowatts hora? Fíjense cómo aquí vamos a estructurar esta hipótesis. Si reducimos el tiempo que usamos la terma eléctrica, ¿no? Si reducimos el tiempo, ¿no? Entonces el consumo de energía en kilowatts hora será menor. Entonces, aquí nosotros estamos dando una respuesta, porque la hipótesis es esa, ¿no? Es una posible respuesta, son conjeturas, son suposiciones, pero que esto nosotros lo tenemos que probar mediante la experimentación, lógicamente. Entonces, ustedes aquí van a plantearse una pregunta y luego vas a elaborar la hipótesis conforme los ejemplos que se te ha brindado. Por ejemplo, podría ser, ¿qué relación hay entre un electrodoméstico de calidad y el consumo de energía eléctrica? Miren, ¿qué relación hay entre un electrodoméstico de calidad o de buena marca y el consumo de energía eléctrica? ¿Cómo sería en todo caso aquí la hipótesis? Si compramos, ¿no? Si compramos un electrodoméstico de buena marca, entonces el consumo de energía eléctrica será menor, por decirlo así, ¿verdad? Entonces son ejemplos que nosotros podemos hacer. ¿Ya? Ahora, puedes elegir una de las preguntas de indagación que te hemos propuesto o formular otra que te resulte más fácil de indagar. Para la pregunta formulada, deberás plantear una hipótesis considerando que sea una tentativa de solución, es decir, una respuesta. Debes considerar la siguiente estructura. Sí, o sea, es esta parte que va formando parte aquí, valga la redundancia, de la hipótesis, ¿no? Es el antecedente. Si reducimos el tiempo que usamos la terma eléctrica mientras nos bañamos, luego, entonces vendría a ser el consecuente. Entonces, el consumo de energía eléctrica en kilowatts hora será menor. Como le decía aquí en el ejemplo, por decirlo así, si compramos electrodomésticos de buena marca, entonces eh, disminuirá el cargo por la energía eléctrica. Puede ser, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Asimismo, en la pregunta formulada deberás identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Recuerda que la variable independiente es aquella que puedes manipular a voluntad. Por ejemplo, de ti depende cuánto tiempo se usa el televisor. La variable dependiente sería el consumo de energía eléctrica. La variable interviniente sería, por ejemplo, el tipo de televisor, ¿no? Entonces aquí ustedes vas a justificar tu respuesta. ¿Cuál es la variable independiente? ¿No? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Ya?
Luego acá debajo vas a justificar también tu respuesta cuál es la variable dependiente y cuál es la variable interviniente, ¿no? Luego sabemos que una vez que nosotros hayamos problematizado la situación, vamos a diseñar estrategias para hacer la indagación. En esta etapa de la indagación deberás proponer y fundamentar con base en los objetivos de tu indagación los procedimientos necesarios para observar, manipular y medir el tiempo de uso del electrodoméstico que has seleccionado, el consumo de energía, el costo de los servicios de energía, la secuencia de mediciones que vas a realizar y los instrumentos y materiales elegidos. Por ejemplo, si tú has elegido el televisor, entonces paso 1, vas a registrar las características técnicas de este electrodoméstico que usarás para tu indagación. En el caso del televisor deberás anotar cuál es la potencia que consume. Por ejemplo, un televisor X tiene la siguiente característica. La potencia es AC de 100 a 240 voltios, 50 sobre 60 Hz por 85 watts, por ejemplo, ¿no? Son estas las características que presenta este electrodoméstico en cuanto a la potencia que se refiere. Bien, entonces, en el primer día debes observar cuánto tiempo efectivo se usa el televisor en casa, ya sea para ver los programas habituales, noticias, películas, y vas a tomar el tiempo desde que lo enciendes hasta que lo apaguen. Puedes dividir el día en 3 momentos, ¿no? Así como está en el cuadro, en la tabla, mañana, tarde y noche, ¿no? Aquí vas a considerar, por ejemplo, la hora del encendido. Significa encendido, A es apagado. Vas a considerar también el tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, y luego vas a sumar en el tiempo parcial lo que consideras o lo que se puede hallar aquí, ¿no? Entre el apagado o entre el encendido y el apagado, que se produce en la mañana, en la tarde, en la noche, y también vas a considerar aquí, por ejemplo, el total. Debes recoger información del uso habitual del aparato eléctrico elegido. Por ejemplo, no debes apagar el televisor si nadie se encarga de apagarlo, porque tú vas a hacer la investigación, ¿verdad? Es decir, todavía no debes de empezar a ahorrar, sino solo observar, no intervengas. También deberás observar cuánto de kilowatts hora ha registrado el medidor desde que encendiste el televisor en la mañana hasta que lo apagaste la última vez en la noche. Esta información está en el medidor de luz de tu casa. Si compartes el medidor con otra familia, los resultados podrían no ser tan precisos porque no podrás controlar si usan o no televisor. Puedes manipular esta variable solo en tu casa. Ahora, si a consecuencia del ahorro que realizaste solo en tu casa, puedes concluir que los vecinos usan el televisor más o menos o el mismo tiempo, entonces tu indagación tendría sentido. Bien, después vamos a generar y registrar datos e información. Vas a obtener y organizar datos a partir de la manipulación del tiempo de uso del artefacto eléctrico seleccionado para la indagación. Registra de manera constante la cantidad de energía consumida en el medidor al inicio y al finalizar cada día que realices el monitoreo. Vas a calcular los costos de servicio a partir del precio unitario establecido en el recibo de luz. Entonces, paso 1, vas a registrar los datos e información en una tabla como el que te vamos a presentar a continuación. Ahora deberás registrar con mayor precisión la hora en que encendiste el aparato eléctrico y lo apagas. Las horas en que enciendan y apagan los aparatos no tienen por qué ser la misma cada día. De repente un día se prendió de repente a las 8, al siguiente día a las 9, bueno, ¿no? Y también de repente la hora en que ustedes logran apagar, o la familia logra apagar la tele, va a ser de repente dependiendo también, ¿no? Del programa que estén observando, mirando. Lo importante es que registres el tiempo de uso de la manera más precisa. Atención aquí, cada día de monitoreo debes tratar de utilizar en menor cantidad el aparato eléctrico elegido. Por ejemplo, reducir las horas del uso del televisor. Bien, este es el cuadro que ustedes van a tener que completar. Aquí vas a completar los datos en la siguiente tabla. En este caso, los tiempos son acumulativos y no hay promedios. Antes habíamos sugerido que el aparato eléctrico seleccionado para la indagación del ahorro puede ser cualquiera, incluso si es un foco. Lo importante es que registres datos del tiempo de uso y los datos de medidor, ¿no? Vas a completar aquí también, ¿verdad? Entonces, considerando que, digamos, el turno en la mañana, tarde, noche, y también la hora del encendido y apagado, en este caso, por ejemplo, del artefacto que ustedes han considerado para la indagación aquí, ¿no? Considerando el tiempo 1,
aquí vas a considerar la hora. Tiempo 2, aquí también consideras la hora de encendido, la hora de apagado, y el tiempo, en este caso el tiempo 3 y después luego el tiempo parcial también. Bien, cada día completarás una tabla como la anterior y así continuarás la observación durante 5 días, 5 días. En suma, tendrás completados los datos correspondientes a 5 días, de manera que puedas verificar los datos obtenidos con la hipótesis. La sugerencia es que el tiempo acumulativo del uso del electrodoméstico sea cada día menor. Es recomendable elegir uno de los electrodomésticos que más se usa en casa y que represente un alto consumo de energía, como el televisor, por ejemplo. Si la elección fue un foco, la medición del consumo es más fácil, pero las variaciones en el medidor son menos observables. Así, observar las diferencias en el consumo demandaría mayor tiempo, pero sería igual importante, ¿no?, para esta indagación. Bien, este es el paso 2. Después de registrar los datos de las tablas durante los 5 días de observación, vas a organizar la información para ver las relaciones de causalidad y correspondencia entre el tiempo del uso del artefacto y la cantidad de energía consumida. Conviene expresar el tiempo acumulativo del uso del electrodoméstico en horas o minutos, dependiendo del tiempo de uso, lógicamente, ¿no?, con decimales de aproximación. Por ejemplo, el televisor se usa por horas durante el día, mientras que el refrigerador se usa durante las 24 horas del día. Esta es la tabla 2, en el que tú vas a considerar tiempo acumulativo por días y energía eléctrica consumida por días también, ¿no? Aquí vamos nosotros a considerar los 5 días que se te están proponiendo y el tiempo acumulativo en horas, puede ser en minutos, en segundos también, ¿no? Y registro de medidor al inicio del día. Ojo, registro de medidor al inicio del día, considerando el kilowatt hora. Aquí también, ¿no? El registro de medidor al final del día. Este es al inicio, este es al final. Y luego, aquí vas a considerar, por ejemplo, la diferencia del registro de medidor, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? ¿De acuerdo? ¿Ok? Y luego, en el punto 4 es analizar los datos e información. Vas a comparar los datos obtenidos para establecer las relaciones de causalidad y correspondencia con el tiempo de uso del artefacto eléctrico, la cantidad de energía consumida y el pago por los servicios. Vas a predecir aquí el comportamiento de las variables y contrasta los resultados con tu hipótesis para confirmarla o refutarla. Luego elabora conclusiones. Por ejemplo, tienen ustedes que saber que si nosotros vamos a utilizar un electrodoméstico menos tiempo, en consecuencia, ¿qué es lo que puedes predecir? Que el consumo de energía será menor o mayor. Muy bien, será menor. Entonces, con la finalidad de analizar los datos de la tabla 2 y en vista de que no disponemos de valores concretos, representamos simbólicamente esos valores a fin de poder analizar y establecer relaciones de causalidad entre estas variables. Solo es para que comprendas con qué datos llenarás esta tabla. Cuando realices tus mediciones, llenarás otra tabla similar, pero con tus propios datos. Ok, esta es la tabla 3, el tiempo acumulativo por días y energía eléctrica consumida por días también, ¿no? Aquí igual que en la tabla anterior, igual que en la tabla anterior. Recuerda que el objetivo de la investigación es el ahorro de la energía eléctrica en casa a partir del uso óptimo del electrodoméstico. Con esta finalidad se propone usar de manera más eficiente los artefactos del hogar, como por ejemplo el televisor. Un estudiante de tercero B en uno de sus videos informaba que la familia de repente tiene prendido el televisor como si fuera una radio. Y eso es cierto. Eso se nota de repente en muchos hogares también, ¿no? No están viendo, pero están escuchando. Ahora, si ahorrar energía eléctrica implica reducir el tiempo de uso del aparato eléctrico, entonces el tiempo acumulativo de uso debería ser cada día menor. Es decir, el tiempo acumulativo decrece del día 1 al día 5. Lo propio ocurre con el consumo de energía eléctrica registrado por el medidor. El registro del medidor también decrece a medida de que pasan los días porque usamos menos tiempo el aparato eléctrico. Esa es la idea, usar menos tiempo. ¿Para qué? Para poder ahorrar. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos acá. Sabemos que hay una correspondencia entre el tiempo acumulativo del uso del electrodoméstico y el gasto de energía registrado en el medidor. Es decir, a tiempo 1 le corresponde el día 1 también, a tiempo 2 le corresponde un de 2 y así con todos los valores. Vamos a ver, por ejemplo, el consumo de energía y el tiempo de uso del electrodoméstico. Aquí, por ejemplo, observamos el consumo de energía y el tiempo de uso del electrodoméstico. Observamos, por ejemplo, que en el día 1, ¿no? Miren, observen aquí,
el tiempo de consumo, ¿no? En el día 2 va bajando, ¿no? Va bajando el tiempo, en este caso, de consumo, en el día 3, el día 4 y el día 5. Esa es la idea, ¿no? Y luego vamos a responder a estas preguntitas que se encuentran al lado derecho. ¿Por qué cada día que pasa decrece el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y la primera pregunta era, ¿por qué se toma el tiempo acumulativo para relacionarlo con el consumo de energía? Bien, finalmente tenemos esto, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de indagación. Vas a sustentar con base en conocimiento científico tus conclusiones, los procedimientos y la reducción del error a partir de la repetición de mediciones para la obtención de resultados válidos y fiables. Vas a demostrar tu hipótesis objetivo. Vas a comunicar tu información con un informe escrito. Las conclusiones a las que arribaste responden a la pregunta de indagación. ¿Qué dificultades has tenido en los procedimientos de medición del tiempo y del consumo de energía eléctrica? ¿Qué dificultades has tenido en la interpretación de los resultados? ¿Cómo las superaste? Vas a elaborar entonces un reporte de la indagación con la estructura proporcionada en la guía de esta semana también. Esta es la actividad, ojo, pero no quiere decir que las tablas o los cuadros que se han visto durante la clase no lo vas a hacer, lo tienes que presentar de todas maneras. Tienes que ir llenando durante los 5 días esos datos porque, como sabemos, son 5 días, es decir, mañana no termina la indagación, ¿verdad? Pero lo tienes que presentar posterior. Entonces, la actividad que vas a realizar es la siguiente. Vas a colocarle un título de tu indagación. Vas a escoger el que tú quieras. Y luego vas a justificar la indagación. En esta parte, ahí está explicado en cada una de las etapas, se puede decir, sí, vas a explicar, ¿de acuerdo? De cada una de las partes de un proyecto, vas a explicar porque al costado justamente ahí está lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, vas a elegir un título, vas a justificar la indagación, vas a problematizar la situación. Aquí, ¿cómo lo haces? Mediante una pregunta de indagación, vas a diseñar la estrategia, vas a generar y registrar la otra información, vas a analizar los datos, información y finalmente vas a evaluar y comunicar los procesos y resultados de tu indagación. Muy bien, esperando pues que realicen un excelente trabajo. Me despido de ustedes no sin antes hacerles recordar que seguimos nosotros pues digamos con este distanciamiento social y hay que usar correctamente las mascarillas y los protectores faciales y lavarse las manos con bastante agua y jabón en casa. Me despido de ustedes, cuídense mucho, nos vemos.